Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la Biblia y que lo hagamos en la carta de Pedro, que es la que estamos leyendo los días jueves. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Gloria a Dios. Y en el versículo número 4 vamos a seguir. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2, verso 4, dice de la manera siguiente: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también tiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, hemos venido estudiando esta carta y nos encontramos ya en este capítulo número 2. Y la semana anterior o el estudio pasado decíamos, hermano, que como creyentes nacidos de nuevo somos llamados a crecer, hermano, espiritualmente. Amén. Hermanos, como creyentes, como hombres nuevos, mujeres nuevas, como nacidos de nuevo, somos llamados, hermano, a crecer espiritualmente. Y mire, y para eso decíamos nosotros en el estudio pasado, que necesitamos, hermano, anhelar, para crecer necesitamos anhelar la leche espiritual, mire, y eso nos habla, hermano, de que es la palabra de Dios la que nos hace crecer como cristianos, como nacidos de nuevo. Hermano, explicábamos que la leche espiritual o la leche es un alimento que es muy necesaria para los bebés, para los niños. Y decíamos que el bebé, hermano, se caracteriza por alguien que anhela la leche, que la pide, hermano, que a él no le interesa la hora. Él, hermano, pide la leche a madrugada, a cualquier hora, porque él la anhela, la leche. Y eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros debemos de anhelar esa leche espiritual para que por ella crezcamos, dice, para salvación. ¿Será, hermano, que nosotros anhelamos esa leche espiritual? ¿Será que nosotros, hermanos, anhelamos, decimos, yo lo que quiero es oír palabra de Dios? ¿Será que eso está en nuestro corazón? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí, que esa leche espiritual es para que por ella crezcamos en esta vida espiritual que tenemos. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, luego también decíamos que el apóstol Pedro dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso, hermanos, lo que quiere decir es que si hemos experimentado de la bondad de Dios, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, ¿cuántos han experimentado el nuevo nacimiento? ¿Cuántos son cristianos aquí? Si nosotros hemos experimentado, hermano, o gustado, como aquí dice Pedro, gustado la benignidad del Señor. O sea, quiere decir, hermano, de que Dios ha sido bueno con nosotros,
Dios, hermano, nos tocó un día, ahí andábamos perdidos, como dice la Biblia, en delitos y pecados, y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Eso es gustar de la benignidad del Señor. Mire qué bonito. O sea, allí muestra a Dios, hermano, su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, dice, Él murió por nosotros. Por eso Pedro dice, si nosotros hemos gustado de la benignidad del Señor, mire, si hemos experimentado esa bondad de Dios, pues, si hemos experimentado el nuevo nacimiento, lo normal sería que anhelemos crecer para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren crecer para la gloria de Dios, hermano? Pero ¿cómo podemos crecer para la gloria de Dios? Aquí lo dice. ¿Ve? Crecer para la gloria de Dios, mire, anhelando la palabra de Dios. Anhelando, hermano, esa leche, esa comida espiritual que Dios ha preparado para los nacidos de nuevo. Amén. Sí, es que esta comida, hermano, la gente la puede oír allá afuera y no le haya gusto. Yo no sé qué hacen sentados ahí en la iglesia. Mejor estuvieran viendo Netflix o mejor estuvieran en otro lugar. Hermano, y más cuando a veces los cultos son al mediodía. En algunos lugares, hermano, se sale a las 12 y qué calor. ¿Y por qué están metidos ahí? Porque a la gente no le haya gusto estar oyendo la palabra de Dios. Pero aún nacido de nuevo, hermano, para él, cada vez que aprende más, se deleita más. Cada vez que va, eso no lo sabía, dice usted. Gloria a Dios, qué bonito eso otro. Pero hermano, usted se deleita porque usted es un hijo de Dios. Amén, hermano. Sí, hermano. Mire qué bonito. Entonces, hermano, esto es lo que está diciendo Pedro, que lo normal en nosotros, si hemos nacido de Dios, si hemos nacido de nuevo, es que nosotros anhelemos la leche espiritual para que podamos crecer. Entonces, hermano, Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su palabra. Dios quiere que crezcamos en nuestra relación con Dios. Dios quiere, hermano, que crezcamos en esa intimidad con Dios. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Leyendo la palabra, orando a Dios, buscando al Señor, hermano, en nuestros hogares. Amén. Sí, porque usted está ahí teniendo, hermano, una comunión con Dios, una relación con Dios. ¿Será que, hermano, nuestra familia dice, yo veo que mi papá ora, se levanta a orar de madrugada? Yo veo que mi mamá ora en la mañana, trata de buscar la Biblia. Hermano, ese es, hermano, el nuevo carácter de los hijos de Dios. Es una nueva vida. ¿O somos como éramos antes? Igualitos. No, hermano, no puede ser. Porque, hermano, ahora somos, como dice Juan, hijos de Dios. Antes está bien, hermano, vivíamos como queríamos. Pero ahora, como hijos de Dios, hermano, aquí nos está diciendo la palabra que lo normal en nosotros debe de ser anhelar el crecimiento espiritual. A través del conocimiento de la palabra. Nadie puede crecer de otro modo, porque la Biblia así dice. Y miren, ahora, hermanos, ya en el versículo 4, que es el estudio de este día, mire cómo continúa ahí Pedro, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, dice, mire qué bonito. Hermano, aquí en este versículo 4, el apóstol Pedro nos dice, acercaos a él, dice. Mire, hermano, o sea, es un llamado, hermano, a acercarnos más al Señor. Es un llamado a acercarnos más, hermano. No a ir para atrás, sino a acercarnos más.
Si yo antes, dice la gente, nos hemos quedado, hermano, en un pensamiento de antes. Yo antes hacía tal cosa, pero ahora ya no lo hago. O sea, eso es no ir avanzando, sino ir para atrás. Yo antes me acuerdo de que yo decía, voy a ayudar una vez a la semana. Yo antes decía, voy a orar todas las mañanas y voy a leer la Biblia de tal hora a tal hora. Pero aquí la Biblia nos dice, acerquémonos a Él. Es un llamado a acercarnos, no a alejarnos de Dios. Un llamado a cada día, hermano, buscar más de Dios. Acercaos a Él, dice Pedro. O sea, nuestro anhelo, hermanos, debe ser estar más cerca de Dios cada día. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén de verdad, hermano? ¿Quieren estar más cerca de Dios, hermano? ¿De verdad? ¿Ah? Y mire, cuando estamos más cerca de Dios, hermano, experimentamos su presencia, porque, hermanos, estamos ante un Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Sí? Cuando usted, hermano, viene a buscar a Dios, hermano, y usted se acerca a Dios, usted viene con ese propósito, hermano, de sentir la presencia de Dios. Eso sería. Para no decir, bueno, fui, pero no sentí nada. Pero el problema está, hermano, en nuestra disposición de buscar a Dios. Usted viene y empieza a adorar a Dios, empieza a cerrar los ojitos, empieza, hermano, a acercarse a Dios. Porque cuando nos acercamos más a Dios, experimentamos su presencia. Vea, si usted viene cargado, si usted viene adolorido, si usted viene emproblemado, si usted viene minado de la mente, si usted viene con malos pensamientos, si usted viene con alguna cosa que le carga, lo que usted quiera, pero aquí en la presencia de Dios, usted lo puede descargar y decir, Señor, aquí estoy, quiero irme liberado, quiero irme nuevo, quiero irme diferente, quiero irme gozoso, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Es que eso debería de ser. Entonces, hermano, como le digo, estamos ante un Dios vivo y verdadero. Por eso mire cómo dice, qué bonito dice, acerquémonos a Él, dice, piedra viva. Mire qué bonito, piedra viva. Hermano, nuestro Dios está vivo, hermano. Tenemos un Dios vivo, hermano. Hay gente que adora, hermano, a una piedra. Hay gente que adora a un yeso. Y a veces lloran. Y a veces, hermano, hasta tiemblan. Hermano, ahí están. Hermano, hasta le hacen promesas. Te juro que me voy de rodillas de aquí hasta no sé dónde. Hermano, y con una devoción increíble ante una piedra. Pero nosotros tenemos un Dios que es más que una piedra. Porque nuestro Dios está vivo. Sí murió, dice la Biblia, pero se levantó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. O sea que tenemos un Dios vivo. Entonces podemos acercarnos con confianza. Entonces podemos acercarnos, hermanos, con toda libertad. ¡Qué bonito! Y mire, aquí, hermanos, cuando Pedro dice piedra viva, en esta parte Pedro usa una metáfora, porque ahí está haciendo una comparación, esa es una metáfora. O sea, la metáfora de Jesús como piedra, mire, como piedra. O sea, ahí, hermanos, es una imagen, hermano, poderosa, que, hermanos, se encuentra en varias partes de la Biblia. Muchas veces, en muchos lugares, vemos cómo la palabra del Señor habla del Señor como la roca, como piedra. Y, hermanos, hay varias razones por las cuales Jesús es comparado con una piedra.
Una piedra, hermano, usted sabe que es un símbolo de estabilidad y de solidez, de firmeza. Amén. ¿Sí? O sea, cuando dice, mire, aquella parábola que tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Habla de estabilidad. Habla de tener un buen fundamento en nuestra vida. Entonces, por eso es de que cuando habla ahí del Señor y que es como una piedra, hermano, nos habla de estabilidad, de solidez. Entonces, del mismo modo, hermanos, en esa comparación, Jesucristo es la roca. Amén. Jesucristo es la roca, hermano, sobre la cual, hermano, se puede construir una vida firme y sólida. Mire qué bonito. Entonces, hermano, como le digo, este es un llamado que Pedro nos está haciendo. Un llamado, hermano, a edificar nuestra vida en Cristo. ¿En qué está edificada nuestra vida? ¿En qué está edificada? No tiene que estar en ningún hombre. No tiene que estar, hermano, en ninguna religión. Porque hay personas, hermano, que dicen, mire, dice, mi abuelita o mi mamá me heredó esta religión y yo ahí voy a morir. Mire, son fieles a una religión. Su fundamento está en una ideología, en una religión, pero la palabra de Dios nos dice que el fundamento más poderoso es poner nuestra confianza en el Señor. Sí, hermano. No la podemos poner en nadie, en nada. Mire, y dice aquí, dice que esa piedra viva, dice en el versículo que estamos leyendo, que es el número 4, mire, esa piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, dice, mas para Dios escogida y preciosa. Hermano, a pesar de haber sido desechado por los hombres, usted sabe, hermano, que nuestro Señor fue menospreciado. Amén. ¿Sí? Fue menospreciado, fue humillado, hermano, fue blasfemado, fue ultrajado, no creyeron en Él, se burlaron de Él. Pero a pesar de haber sido desechado por los hombres, por los seres humanos, Dios lo ha escogido y lo ha exaltado como la piedra angular. Mire qué bonito. Hermano, el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, hermano, es exaltado por Dios el Padre. Aunque unos digan, no, es que ese solamente fue un maestro, un buen maestro. O ese solamente fue alguien, porque algunos judíos así creen, hermano, que Él no es Dios. Pero hermano, dice aquí, más para Dios, escogida y preciosa. Igual para nosotros, hermano. ¿Para cuántos de ustedes el Señor es precioso, hermano? ¿Para cuántos de ustedes el Señor es precioso, hermano? Quizás para la demás gente no valga nada, no vale ni el esfuerzo, pero para nosotros Él es precioso. Él es precioso. Y mire, dice el versículo 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. O sea, en la Escritura dice esto, quiere decir aquí Pedro. He aquí, dice, pongo, dice, en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, dice el versículo 6. Hermano, quiero explicar algo de esta parte, de esta piedra angular que dice aquí Pedro. Hermano, en la construcción de un edificio, principalmente hablando de la época donde no existía, hermano,
el cemento, mire qué tremendo, hermano. Eso era increíble, las construcciones que se hacían en la antigüedad, que todavía están bien paradas y no tenían los elementos que tenemos hoy. Y aquí nos habla de la principal piedra del ángulo. Esta piedra del ángulo, que es la piedra principal que sostiene toda la estructura, se cree, hermanos, que esa piedra iba en una esquina, la que ponían, la primera que ponían, y era una piedra que era tallada porque era ángulo, ¿verdad? Entonces, hermano, esa piedra era perfecta, porque después de ella iban las demás y esa tenía que estar bien a plomo, porque si no, toda esa edificación no servía. Por eso Jesús es comparado con una piedra angular, porque es una piedra perfecta donde se sostiene toda la estructura de la iglesia. Y mire qué bonito como dice aquí. Entonces, hermanos, Jesucristo es comparado con esta piedra angular, que es el fundamento principal, mire, de la fe cristiana. No hay otro fundamento, hermano, sino Él. Entonces, hermano, dice el versículo 5, vosotros también, miren esta parte, hermano, vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y santuario santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, aquí en este versículo, el apóstol Pedro amplía esta metáfora al describir a los creyentes. Hoy ya no está hablando de Jesús, sino de los creyentes, o sea, de nosotros. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Todos. Entonces mire lo que dice Pedro aquí. Aquí a los creyentes Pedro le llama piedras vivas también. Allí dice, mire, así también vosotros también como piedras vivas. Hermano, esto nos recuerda que estamos vivos, hermano. Y no hablo de una vida, hermano, física, hablo de una vida espiritual. Hermano, ya no estamos muertos, hermano. Estamos vivos. ¿Y quién nos dio vida, hermano? Efesios dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Antes estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. ¿Y para qué estamos vivos? Vivos para Dios. Vivos, hermano, para adorarle. Vivos, hermano, para exaltarle. Vivos para vivir para Él. ¿O para qué nos dio vida el Señor, hermano? ¿Para seguir viviendo igual? ¿O para vivir para la gloria de Dios? Hermano, nos ha dado vida para la gloria de Dios. Sí, hermano. Entonces, por eso dice ahí, piedra viva. Hermano, somos piedras vivas. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el versículo 6 dice, sed edificados como casa espiritual. Hermano, aquí el Señor dice casa espiritual. Dios, hermano, está construyendo una casa espiritual y cada uno de nosotros, mire, somos una piedra. Una piedra que va puesta al lado de la otra y después al lado de la otra. Cada uno de nosotros somos comparados aquí como piedras vivas. En un edificio o en una casa que Dios está construyendo. Porque dice ahí, sed edificados como piedras vivas, como casa espiritual. Entonces, hermano, cada creyente, mire, cada uno de nosotros
Es, hermano, una piedra. Es una parte vital de este edificio espiritual. Y juntos, hermanos, formamos un lugar santo donde la presencia de Dios habita. Oiga, hermano, todos somos piedras vivas. Todos. Y Dios los está poniendo en su lugar a cada uno. ¿Vea? Esta piedrecita va aquí, este otro hijo va a la par, este va arriba, todos siendo edificados como piedras vivas. Y dice aquí que juntos formamos un lugar santo donde la presencia de Dios habita. Hermano, nosotros somos la iglesia del Señor, hermano. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor y Él habita en medio de su pueblo. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Que, hermano, nosotros formamos parte de un templo de Dios. Y al mismo tiempo, hermano, mire qué precioso esto. Al mismo tiempo, nosotros somos templo de Dios. Amén, hermano. Usted es templo de Dios. Lo que usted haga con ese templo, le va a tener que dar cuentas a Dios. Es que ese es el problema, hermano. Que hay personas que dicen, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Estoy hablando de cristianos. Si usted es templo de Dios, usted no puede hacer lo que usted quiere. Usted tiene que vivir, hermano, para ser edificado. Para ser de bendición para los demás. Y mire, y sigue, porque ahí dice que Dios está haciendo una casa espiritual y cada uno de nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados. Y juntos formamos un templo donde la presencia de Dios habita. ¿Cuántos se alegran de que Dios habite con nosotros? Puede ser que Dios se entristezca con nosotros cuando nosotros actuamos mal. Cuando nosotros no estamos, hermano, comportándonos como a Dios le agrada, lo entristecemos. Y mire más, dice, aparte de que somos piedras vivas y estamos siendo edificados, dice, y sacerdocio. Estamos ahí siempre en el versículo número 5. Mire, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice ahí. Ahí, hermano, el Señor nos está diciendo, o Pedro, hermano, sí, Pedro, pero Dios a través de Pedro nos dice, nos está señalando que los creyentes somos un sacerdocio santo. Amén. ¿Y qué era un sacerdocio santo? Bueno, los sacerdotes, usted sabe, hermano, que los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los únicos que podían ministrar en el templo. Fíjate que cómo son las cosas, hermano. En el templo del Señor, o si usted quiere en el tabernáculo, si nos vamos más atrás a la época de Moisés, nadie podía entrar al templo. Nadie, todos quedaban afuera. Cuando se hizo el templo de Salomón, había, hermano, un espacio en el patio de afuera para que se quedara la gente. Nadie entraba. Peor o máximo hasta la presencia del Señor, al lugar santísimo, nadie entraba. Solo el sumo sacerdote entraba una vez. Mire qué tremendo era, hermano, entrar a la presencia de Dios antes, hermano. No era fácil. El que se atrevía a entrar, Dios lo mataba. Así como lo oye.
Aún el sacerdote entraba amarrado. ¿Cuántos sabían eso? El sacerdote entraba amarrado con una pita, con una cuerda, con un lazo. Por si allá adentro moría, porque estaba mal con el Señor. Ya por lo menos lo podían jalar. Ahí viene aquel, ya lo jalaban muerto. Así era de difícil. Pero aquí nos está diciendo Pedro que los creyentes son un sacerdocio santo. O sea, hermanos, eso significa que todos los creyentes tenemos acceso directo, hermanos, y con autoridad para entrar a la presencia de Dios. Oiga, si no entramos es porque no queremos, hermano. Si no entramos es porque no queremos. Porque así dice la palabra. Somos sacerdocio santo. Real sacerdocio, ¿sí? Linaje escogido. Pueblo adquirido por Dios. Qué bonito, hermano. Eso es tremendo. Entonces, hermano, como creyentes nacidos de nuevo, porque eso aquí lo importante es esto, hermano, porque aquí usted lo va a leer aquí en la carta de Pedro, se va a dar cuenta, hermano, que esto no es cuestión de religión, esto se trata de que si no hemos nacido de nuevo, nos quedamos aquí. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor, hermano? Entonces nuestra preocupación debe de ser nacidos de nuevo. Y un nacido de nuevo, un nacido de Dios, tiene las características que estamos viendo aquí. Anhela la leche espiritual. Anhela vivir para Dios. O sea, somos luz, sal de la tierra. Y mire, entonces por eso aquí dice que los creyentes nacidos de nuevo, Dios dice que somos sacerdocio santo. O sea, tenemos, hermano, el acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos la puerta abierta a la presencia de Dios. Hermano, cuando usted viene aquí y se hinca a orar, sepa usted que de un solo, hermano, mire, hermano, de una sola vez, Dios lo está oyendo. Por eso es de que nosotros no podemos orar, hermano, desanimados. No podemos orar, hermano, como si estuviéramos hablándole a no sé qué. Tenemos que hablarle con pasión a Dios. Porque le estamos hablando a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que oye, a un Dios, hermano, que se mueve, que actúa, que nos salvó, hermano. Ese es nuestro Dios. Y dice siempre aquí en el versículo que estamos leyendo, sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales. Si nosotros somos sacerdocio santo, si nosotros somos nacidos de nuevo, si nosotros somos hijos de Dios, hemos sido llamados por Dios, hermano, Dios nos llamó, hermano, a ser servidores de Dios. Porque ¿qué era un sacerdote? Un servidor. Los sacerdotes servían día y noche en el templo. Y ahí Pedro dice, que Dios nos llamó para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Sabía usted, hermano? Yo sé que ya lo sabe. Que cuando usted viene a cantar a la iglesia, que cuando usted viene a adorar a Dios, que cuando venimos a sentarnos ahí,
Hermano, usted se está preparando para ofrecer un sacrificio de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces, si ese es un sacrificio, porque ahí lo dice la Biblia, que la adoración es un sacrificio de alabanza. Si ese es un sacrificio de alabanza, ¿cómo es ese sacrificio? ¿Será un sacrificio que le agrada a Dios? ¿Será un sacrificio que Dios dice, qué rico huele, me gusta como me adora mi hija, mi hijo? Que diga el Señor, lo canta con todo. No se le oye como el cantante músico que canta, pero me agrada porque lo hace porque me ama. ¿Será, hermano, que nuestra adoración a Dios le agrada al Señor? ¿O solo cantamos pensando en un montón de cosas? Solo cantamos pensando en mil cosas pues en la mente. Pero Dios quiere que nuestra adoración sea como el Señor le dijo a la mujer samaritana. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así dice la Biblia. Que tales adoradores busque el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Que cuando adoremos a Dios, hermano, no lo hagamos como que si le estamos cantando a un Dios que no está vivo. Porque es una ofrenda de nuestros labios. Cántele con gozo. Cántele con alegría. Cántele con todo el corazón. Porque estamos adorando al Señor. Mire, eso es lo que debemos hacer. Como nacidos de nuevo, como sacerdocio santo, que hemos sido llamados para ofrecer sacrificios espirituales. Mire, sacrificios espirituales. Si alguien le dice, mire, Dios quiere que haga este sacrificio, ese no es espiritual, váyase o coma aquí o coma allá. Hermano, esa es otra cosa. El Señor me ha dicho que se sacrifique comiendo, no sé, algo feo. Sí, pues sí, es un sacrificio que el Señor me dijo. No, aquí no nos pide Dios esas cosas. Dice ahí, sacrificios espirituales. Nuestra vida, hermano, debe de ser un sacrificio vivo para Dios. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo para Dios? Como es un sacrificio, habla de muerte. ¿Sí o no, hermano? Un sacrificio habla de muerte. O sea que aquí nos está diciendo el Señor que nuestra vida, hermano, debe de ser un sacrificio vivo. O sea, que nuestra vida pueda morir cada día para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Será que morimos, hermano, cada día o cada día estamos más vivos para nosotros mismos? Cada día, hermano, en vez de ir mejorando, en vez de ir muriendo a nuestro yo, estamos vivos. Aquí dice sacrificios espirituales. Y dice aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, hermano, sacrificios aceptables a Dios. O sea, que hay sacrificios que no le agradan a Dios, hermano. ¿Cuál es un sacrificio que no le agradó a Dios? Para poner un ejemplo. Con esto termino. El de Abel, si lo queremos ver de esa manera. Caín y Abel ofrecen un sacrificio, una ofrenda a Dios. Abel sacrifica la ovejita y el otro trae su ofrenda. Y alguien dice, ¿será porque al Señor no le gustaban las frutas o las verduras?
porque es lo que ofreció Caín. Pero es que no se trataba de eso, hermano. Se trataba del corazón que había en Caín. Es que no se trataba de otra cosa, hermano. El Señor se agrada si alguien le da algo de corazón. No se trataba de eso. Aunque Dios ya les había ordenado cómo debían de sacrificar. Pero el problema de ahí era que el Señor le dice a Caín, si bien hicieras, no serías recompensado. Oiga estas palabras. Si bien hicieras, si tu comportamiento fuera diferente, tu sacrificio yo lo aceptara. Ya que se trataba de su vida, se trataba del corazón de Caín, no se trataba de otra cosa, y que eso no le gusta a Dios, esto sí no, se trataba de la vida de él. Ese es el punto. Se trata de nuestra vida. ¿Será que nuestra vida es un sacrificio vivo para Dios? ¿Será que nuestra vida, hermano, es un olor fragante para Dios? Que todo lo que pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que sale de nuestra boca, ¿será que Dios dice, gloria a Dios, allá va mi hijo hablando de la palabra de Dios? Allá va mi hija pensando en cómo adorarme más. Ese es el punto. Que nuestra vida debe de estar, hermano, en continuo sacrificio para Dios. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Sacrificio, sacerdocio, presencia de Dios. Dios nos está edificando. Dios viene por una iglesia. Dice, y hermano, ya hasta lo cantamos ya con todo el poder. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Pero no nos cuidamos, no nos guardamos, no tenemos cuidado de lo que hacemos. No pedimos perdón, no nos disculpamos. Ahí está el detalle. Pero mire, dice la Biblia que somos llamados a servirle y a adorarle en espíritu y en verdad. Porque Él se lo merece, hermano. Dios se lo merece. Qué bonito, hermano. Gloria a Dios. Y termino con el último versículo. No, bueno, siempre el 6. Dice, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el final dice, y el que creyere en Él, no será avergonzado. Mire qué bonito. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad, hermano? Fuerte. Hermano, el Señor se merece toda la gloria, hermano. Si usted ha creído en Cristo, hermano, usted no va a ser avergonzado. Miren, los demás van a salir avergonzados, pero el que en Él creyere, mire, y el que creyere en Él, aunque otros se burlen, aunque otros hermanos lo hayan menospreciado, aunque para otros el Señor no sea nada, el que creyere en Él no será avergonzado, va a ser bendecido, va a ser edificado, hermano, y a la final trompeta, usted se va con Cristo. Se va con Cristo. Se va con Cristo porque tuvo una experiencia con Él. Se va con Cristo porque nació de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No se trata de religión entonces. No se trata de que yo tengo 20 años, 15, 10. No se trata de años. Se trata de tu experiencia con Dios. Se trata de tu vida y de tu comunión con Dios. De eso se trata la vida cristiana. Porque si no, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice Pedro. Así que, hermano, el que en Él creyere o cree, no es avergonzado. Hermano, tenemos el mejor fundamento
y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Sí, hermano, Él se lo merece, porque Él es bueno, hermano. Le voy a invitar que cerremos los ojitos. Cierra sus ojos y dele gracias al Señor. Dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta bendición, Señor, por esta oportunidad. Gracias a Dios porque podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, meditar en tu palabra. Ayúdanos a no menospreciar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a atesorar tu palabra, porque es la única que nos puede hacer crecer en nuestra vida. Revienta toda barrera, Señor. Revienta toda cadena, toda atadura, toda ligadura, todo aquello que nos estorba para ser buenos cristianos. Quita toda mala costumbre, quita toda mala maña, quita todo aquello, Dios, que no colabora a nuestro crecimiento espiritual. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a motivarnos unos a otros. Ayúdanos a edificarnos unos a otros. Por favor, trata con nosotros, Señor. Trata con cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Limpia nuestra vida. Límpianos de todo pecado. Límpianos de toda maldad. Pídale perdón al Señor ahí donde está. Recuerde que aquí está en la presencia de Dios. Recuerde que aquí estás en la presencia de Dios. Tú sabes cómo está tu vida. Tú sabes cómo está tu corazón. Tú sabes cómo está tu vida. Dile: Señor, perdóname.